Hola, ¿qué tal? Hoy es 18 de abril y le doy mi más calurosa bienvenida a la magia del camino. Eh, esta semana voy a empezar con algo que inicié durante la semana. Hice todo un proceso, digamos, de ir tratando de encontrar conexiones entre diferentes situaciones, digamos, que se iban dando durante la semana. Y el lunes, o sea, el domingo, digamos, la semana pasada, inicié este proceso donde empiezo a intentar eh, identificar eh, ciertos símbolos que activan al ser humano, que me activan a mí, te activan a ti, activan a todo el mundo. No importa, como siempre digo, no importa el país donde estés, o sea, no importa el nivel educacional que tú puedas tener, tú te puedes sentir, no sé, un erudito en algo y quieras o no, todo esto está ahí. Así que yo nada más se lo pongo acá en la mesa, por decir así, lo pongo en la mesa, para que entiendan un poquito cómo funciona. Mira, le voy a poner una cosa. Lo voy a mostrar, por ejemplo, a ver si alcanzan a ver. Se lo voy a poner después el texto ese. Se lo voy a poner acá abajo. Se lo voy a poner para que lo lean, ¿no? Y después se le voy a dar una explicación de ese texto al final, ¿no? Pero eso para que se lo voy a poner acá, cada tanto le va a aparecer, para que ustedes lo vayan leyendo y se le vaya perdiendo un poquito la memoria. Hasta hace un par de semanas atrás, yo antes siempre me venía preguntando todo esto, pero no lo entendía. Y lo comentaba con gente y conversaba con gente sobre esto y escucho mucha gente en diferentes canales a los cuales a veces escucho, sigo, no los sigo pero los escucho, o sea, me gusta verlo, me interesa lo que dicen y con un poquito más atrás. Y en casi todos siempre se repite un mismo eh, un mismo dibujo, un mismo sistema, por decir así. Y, y es que todo el mundo no entiende, y yo también estoy en en ese mismo grupo, no es que esté yo fuera de ese grupo, no entiende, o no entendemos, digámoslo así mejor, o pongo de esa manera, no entendemos por qué no recordamos los sueños. ¿Por qué soñamos tantas cosas, a veces cosas muy reales, inclusive cosas que después nos pasan en la vida real, que le llaman yabú o algo así por el estilo, que nos suceden en la vida real? Y no entendemos por qué todos esos sueños son tan nítidos, pero después no los recordamos, o recordamos quizás fragmentos, ¿no? Eh, y también, por ejemplo, eh, como le digo, eso que soñamos a veces se sucede en la vida real, ¿no? A veces decimos que son señales que no llegan. Se puede interpretar de un montón de formas. Eh, entonces, decidí a partir del domingo empezar a identificar algo que eh, está en los sueños y aparte está en la vida cotidiana, la vida real, digamos, o sea, la vida en la cual vivimos, ¿no? Y, y es que todos, indiferentemente de dónde vengamos,
nos movilizamos por símbolos, Del chico nos enseñan a identificar símbolos. Por ejemplo, le puedo poner algunos ejemplos. En muchos países, símbolos patrios, como es la bandera, como es el himno nacional, como es, no sé, símbolo, como las luces de un patrullero, por ejemplo, de una ambulancia, eh, eh, una cruz roja o verde, o de que sea, que por ahí te marca que es una farmacia, o que es un hospital, o que es un centro de salud. Un cruce, esto que está en cruz es cuando tú vas manejando y que te muestra que viene, se acerca, o hay un cruce de vías. O sea, todo símbolo. Símbolos que te van marcando, que te van hablando, ¿no? Que siempre estamos reaccionando, actuando en base a símbolos. Lo podemos ver, otro ejemplo más, por ejemplo, las propagandas, tanto en la radio, en la televisión, en las propagandas audiovisuales, los carteles en las calles, todo símbolo. Todos utilizan símbolos para manejar tu atención, tu mente, hacia eso que ellos quieran, ¿no? Ahora, esto sucede permanentemente, 24/7 de los 365 días del año, toda tu vida, siempre. Ya seas niño, ya sea grande, los niños menos importancia, pero ellos tienen otros símbolos que se manejan dentro de ellos, otros códigos, por decir así. Pero igual, ellos lo entienden a veces mucho mejor. Lo que pasa es que no lo pueden expresar, no lo pueden manifestar como nosotros lo hacemos, o como tratamos nosotros de hacerlo. Después, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a entender que, por ejemplo, cuando entro a los sueños, cuando yo me acuesto a dormir, yo todas las noches, para mí existe como que yo vivo dos vidas diferentes. Esta de acá, la que comparto con ustedes, y otra que voy en mis sueños. O sea, yo cada vez que me acuesto a dormir, abro mi mente a vivir esa experiencia de estar en el sueño, de escuchar, de observar, ¿no?, lo que sucede allá adentro. Y desde que empecé a hacer eso, empecé a experimentar también algo muy gratificante por la mañana, que es que no estoy cansado. O sea, que siento que me he recuperado, aunque, por ejemplo, supongamos, en este momento estoy descansando acá, ¿no?, hace ya 2 semanas que estoy acá, acá en Málaga, pero, por ejemplo, cuando he caminado, por ejemplo, 20, 30 kilómetros con mi carro, lógicamente tendría que estar cansado, con quizás un poco de molestia en los pies. Lógicamente, si hace calor, si hace frío no, pero si hace calor, cierta molestia, el calor y el roce de la transpiración y todo eso te genera cierta molestia en los pies. Y bueno, pero experimento a la mañana ese mecanismo de recuperación, ¿no? O sea, cuando me levanto, cuando me empiezo la mañana, ya ese pequeño dolor muscular que tenía la noche ya no lo tengo, esa pequeña molestia de los pies ya no lo tengo, ¿no? O sea, todo eso va, digamos, como que acomodándose durante la noche, y para poder arrancar al día siguiente. Y después, en la parte física, ese cansancio que podía haber tenido antes de acostarme, ya no está. Entonces,
he ido experimentando un montón de sucesos que antes eso yo no lo experimentaba, no lo entendía, ¿no? Me acostaba a dormir cansado y me levantaba quizás igualmente cansado a la mañana porque me parecía de que no me había recuperado. Eso me pasaba anteriormente, años atrás. Hoy ya eso no me sucede. Y antes, lógicamente, era más joven que lo que soy ahora. O sea, tendría que ser al revés. Pero, sin embargo, es como que el sistema se ha dado vuelta, ¿no? Y desde hace un tiempo, desde que empecé a experimentar esto, desde que empecé a vivir esa etapa de somnolencia del sueño, desde que empecé a transitar en ese ambiente, escuchando, observando, tratando de buscar algún lugar donde poder meter en alguna memoria y poder recordar a la mañana detalles. En algunos casos, en algunos momentos sí se han dado, por ejemplo, diferentes, no lo voy a contar en este momento, porque no quiero que empiecen a interpretar o a darle significado a algo que lo experimento yo. O sea, esto lo que estoy diciendo, ustedes también si quieren lo pueden probar, si son conscientes, tienen que ser conscientes de lo que están haciendo, pueden probarlo y ver cómo funciona esto. Quizás puedan llegar a resultados mucho mejores que los que yo puedo llegar, o sea, eso es totalmente fuera de que si son ustedes o si soy yo el que lo hace, o sea, lo puede hacer cualquiera, siempre que sea consciente de sí mismo que lo está haciendo por sí mismo, o sea, ¿me entiende lo que quiero decir? Y me pasó por ejemplo la semana que recuerdo lo que ha pasado, sobre todo en un sueño donde hubo, digamos, la participación entre dos individuos con dos situaciones diferentes, a la cual yo en una de ellas trataba de intervenir y cuando traté de intervenir recibí una reacción, ¿no? De hacia, digamos, el individuo, digamos, en el sueño a la cual yo estaba reaccionando. Bueno, y eso lo tengo grabado y lo estoy tratando de codificar que lo quiera. Pero a lo que voy yo, a lo más concreto, es lo siguiente, es que en el sueño sucede algo muy particular y esto ustedes quizás lo van a entender, que ustedes hablan y escuchan que la otra persona habla, pero ustedes no ven a esa persona mover la boca. Y ustedes no sienten que muevan la boca. Ustedes están conversando, tienen un diálogo con esa persona, con ese ser que están viendo en el sueño. Ahora, ¿por qué? Muchos me van a decir, no, pero eso es telepatía. Sí. Quizás es telepatía, sí, puede ser. O sea, para mí la telepatía la puedo entender, por ejemplo, cuando yo puedo comunicar un mensaje con otro individuo carnal, digamos, de carne y hueso, que esté en otro extremo, o ya sea a metro de distancia o a kilómetros o miles de kilómetros de distancia. Y envío un mensaje, puedo poner un ejemplo, puedo pensar que fulano de tal o fulanita de tal me llame, ¿no? Y en algún momento del día, o al día siguiente, o en la semana, o en algún momento, cuando yo desconecté, cuando yo
dejé de pensar en recibir esa llamada, esa persona me llama. O cuando pienso en alguien que me gustaría encontrar y de repente, viviendo en la misma zona, me lo cruzo en la calle cuando salgo afuera o cuando voy al centro a comprar algo, cuando voy al supermercado, me encuentro a esa persona a la cual me gustaría encontrarla. Eso es telepatía. O cuando se juntan dos personas y se dicen al mismo momento, justamente estaba pensando en ti. Eso es telepatía. O sea, yo entiendo que la telepatía se tiene que dar entre dos seres, llamémosle por decir así, por un ejemplo totalmente diferente. Pero en algo que está dentro tuyo, porque entiendo una cosa, lo que yo sueño no es lo mismo que tú sueñas, o que un japonés, o que un chino, o que un inglés, un americano, un sueco, no es lo mismo. Lo que tú sueñas es individual, es propio. Tú puedes estar durmiendo acá y al lado de tu mujer y lo que tú sueñas en la lengua de tu mujer. O sea, para un ejemplo, quizás tú estás soñando con la mejor fotomodelo del mundo y tu mujer está soñando con el hombre más bello del mundo. Y no justamente ese hombre más bello del mundo eres tú, ¿no? Y sin embargo están en la cama, están en el mismo lugar, a centímetros de distancia uno del otro, ¿no? O sea, los sueños no son lo mismo. ¿Se puede dar quizás? Sí. Ahora yo, por ejemplo, le voy a contar algo que se puede llamar que es telepático, y lo conté en algún momento. Yo una vez soñé que iba no, en algún lugar lo reconocía, en otro lugar no lo reconocía. En dos oportunidades le daba un beso en la boca a la que era mi mujer en Suecia, a Pia. Le daba un beso. Y en el sueño yo siento el sabor de la boca de ella. Y me permanece durante toda la noche y parte del día, me permanece ese sabor. ¿Entienden? A la mañana, como que de costumbre, en semana por medio, digamos, le hago una llamada, estoy en un lugar de playa muy lindo y caminando por la playa, y la invito, le digo, tomate de mi brazo y te invito a caminar a dar un paseo por la playa. Y le mostraba la playa con la cámara y todo eso, y iba caminando. Iba conversando un buen rato hasta que en un momento le cuento lo que me había sucedido la noche anterior. Y ella me pregunta, ¿a qué hora fue? Digo, mira, fue más o menos tipo entre 3:25 y 4 menos cuarto de la mañana. Y vi la cara de ella, vi el gesto que ella hizo con la cara, y le pregunté, ¿por qué me pregunta? Porque yo me desperté a esa hora. Lo cual ella no es de despertarse comúnmente a esa hora. Y cuando veo el gesto, sin decir ninguna palabra más, entiendo que ella también lo había experimentado. Yo acá en alguna parte de España y ella en Suecia, en Estocolmo. Ahí hice yo un viaje, llámele astral, lo que le quieran llamar, no sé los nombres que se den, el nombre que yo hice un viaje hasta allá. Física y mentalmente. Física porque los dos cuerpos se encontraron.
eh, seguramente ella me vio a mí, como yo la vi a ella también. Ahora, lo que yo estoy haciendo es buscar cuáles son los símbolos de comunicación que usamos en el sueño. Más allá de que, por ejemplo, yo escuche, digamos, la voz o mantenga un diálogo con algún ser en alguna parte, más allá que yo mantenga un diálogo con ese ser, estoy tratando de ver alrededor cuáles son los símbolos que hay alrededor que generan esa comunicación entre ese ser y yo. ¿Cuáles son los símbolos que hay ahí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque al entender esos símbolos, voy a entender cómo se genera ese lenguaje no verbal, cómo se arma ese lenguaje no verbal. Acá voy a hacer un poco un paréntesis. Quiero que entiendan una cosa, que yo sé que una persona que, bueno, yo la conozco por cámara, no personalmente, pero que lo hizo físicamente, pero en la vida real. O sea, empezó a observar los símbolos y qué le comunicaban a los símbolos. Por ejemplo, los que están acá en España podrán ver que, por ejemplo, la Guardia Civil, creo que se llama, tiene un coso en cruz y uno es el facho. Uno de los símbolos, el facho. ¿Qué es el facho? El facho es ese símbolo que es como un atado, por decir así, con tipo, digamos, con atado, varios palos, por ejemplo, o sea, varios palos así, atados, juntos, y en una parte tiene como una especie de un hacha filosa, ¿no? Es el signo facho, ¿no? Y el facho, ¿qué es lo que te comunica cuando tú lo ves? Comunica un organismo, un grupo unido, entre ellos, protegidos, que se protegen entre ellos, y que tienen esa parte filosa para atacarte y defenderse cuando a ellos se presente la situación de hacerlo, por decir así, producto de que quizás tú lo atacas a ellos, no sé. No voy a meterme en ese tema, pero es lo que representa. Es lo que representa, por ejemplo, una cruz roja, es lo que representa, por ejemplo, una bandera, es lo que representa la entrada a algún tipo de edificio, por ejemplo, un edificio de comunal, que es lo que te representa ahí, que es lo que hay de símbolo, símbolos que pueden haber en el correo. Cuando tú estás frente a estos símbolos, quieras o tú no quieras, tu cuerpo va a reaccionar a ello. Tú vas a actuar de tal manera que sin que nadie te diga nada, vas automáticamente a aceptar supuestas determinadas reglas que hay dentro de ese símbolo. Y vas a actuar de acuerdo a esas supuestas reglas que hay dentro de ese símbolo. Por ejemplo, cuando encuentras una cruz roja, tú vas a actuar de acuerdo a lo que
para ti supuestamente significa estar frente a una institución, o a un edificio, o dentro, o fuera, o frente, o lo que sea, a un edificio, a una institución, o a alguien, una persona, alguien que porte ese símbolo, ¿no? Vas a actuar, tu cuerpo, tu, tu forma de comunicar, esa comunicación no verbal, ¿no? Va a reaccionar a ese símbolo y se va a poner en posición de ese símbolo. Cuando tú te alejas de ese símbolo, esa situación desaparece. Puede quedar quizá un rato más, pero a la larga va a desaparecer. A medida que te vas alejando de ese símbolo, tu cuerpo empieza a librarse un poco de ese símbolo, ¿no? Y eso está permanentemente en la vida cotidiana de todos nosotros. Ahora, quiero que entiendan una cosa, que yo no he leído nada, no me he metido en ningún tipo, buscar información por internet, nada por el estilo. Esto lo estoy sacando directamente desde mi interior, o sea, no tengo nada programado, no programé nada en ningún momento. Solamente me dediqué durante toda la semana a observar, ciertas situaciones que sucedían producto de cambios que yo he hecho. Voy a explicar una cosa, por ejemplo, y lo voy a mostrar también acá, si tengo una foto se la voy a poner acá para que vean, por ejemplo, mi carro. Por eso puse mi carro acá. En mi carro, por ejemplo, en esta parte de ahí, hasta antes de ayer, decía: gracias por tu ayuda, ¿no? Gracias por tu ayuda. El domingo, antes que hablara con Julio, estaba afuera en un bar, y un señor me pregunta de dónde vengo, yo le cuento todo el viaje, y me dice: ¿por qué no pones de dónde vienes? Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Holanda, Bélgica, Francia y España. Pone eso en lugar del texto. Él no me dijo el texto, no lo leyó, o sea, lo leyó, pero no lo expresó, sino que en lugar de ese texto. Ahora, el hombre me dijo algo, pero sutilmente comunicó otra cosa. Para cualquier otro individuo, hubiera tenido diferentes tipos de reacciones. Yo observé no solamente lo que él estaba diciendo o lo que me estaba marcando, sino dónde estaba ese mensaje sutil que no se ve, pero que está ahí. ¿Dónde estaba? Se lo comunico a Julio y le digo a Julio: lo voy a cambiar porque acá me está diciendo algo y lo tengo que ver bien qué es lo que me está diciendo. Y es algo que yo ya venía pensándolo, porque yo venía sintiendo esa energía producto del texto que tenía anterior, ¿no? Y después el texto de arriba, que se lo voy a poner acá abajo, ustedes lo van a ver acá abajo, el texto ese de arriba. Antes de ayer no era ese texto, pero era otro texto que también se lo voy a poner, el primer texto que puse, y después el texto lo hice ayer, ¿no? Y como yo
desde que inicié mi viaje, hice todo un cambio de paradigma y al haber hecho ese cambio de paradigma, comprendí que si yo me puedo deshacer de determinados paradigmas, también puedo crear mis propios paradigmas. Ahora, cuando yo creo mis propios paradigmas, entonces empiezo a crear realidad propia. Y de eso se trata. Se trata de crear realidad propia. Tú, como yo en mi caso, somos los únicos responsables de cambiar los paradigmas y de cambiar esa realidad y ponerla a jugar a favor nuestro. Nadie ni nada afuera puede hacer eso por ti. Ahora, si tú, como en este momento, estás permitiendo que afuera te armen tus paradigmas y tú vives bajo mitos y paradigmas que no son los tuyos, entonces se repite constantemente situaciones que a ti no te agradan. Y las pocas que te agradan duran tan poco que ni siquiera las alcanzas a disfrutar porque quedan tapadas, inundadas por situaciones que no son las que a ti te agradan. Pero permíteme decírtelo, las creaste tú mismo, nadie más. No te la creó ni el sistema, no te la creó nadie, la creaste tú mismo. Tú eres el único responsable de todo eso. Cuando yo cambio este texto, cuando yo cambio el paradigma, mi situación era una, la cual no es que no me venía agradando, pero no era lo que más me gustaba, digamos, como situación a experimentar en ese momento. Y al cambiar esto, cambió totalmente todo. Y empezó a suceder cosas alrededor que empezaron a sincronizarse de otra manera. Se empezaron, digamos, como que el mundo empezó a moverse en otro sentido, no en el mismo sentido que se venía moviendo. Y al cambiar el paradigma, aparecieron también mensajes ocultos, pero lo empecé a ver. Como le digo, antes de ayer cambié el texto de abajo, antes de ayer usé otro texto que se lo pongo de vuelta ahí para que lo vean, y a partir de ayer puse ese texto. Ese texto dice: hola, preguntar es la puerta de ingreso a la sabiduría. Tu pregunta aporta valor. Gracias. Ayer, en un lugar, después ahora le voy a poner un video más o menos ahí para que vean, acá detrás mío de lo que estoy hablando, en esta parte, en esta playa, estuve en esta playa ayer, y en esta playa estuve antes de ayer también. Y ayer había gente que miraba y leía el texto y seguía, y había gente que miraba el texto, se paraba y preguntaba. No muchos, muy pocos. Es más,
no alcancé a llenar una mano con gente que se paró a preguntar. No pude llenar una mano. Pero esos que preguntaron, suficiente. Fue suficiente. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje oculto, digamos, en este texto? Y es un mensaje que viene viajando hace miles de años. Y el mensaje es: el que quiera ver, que vea. Y el que quiera escuchar, que escuche. ¿Qué quiere decir? Que el que ve el texto y se anima a preguntar, está dispuesto a ver y a escuchar. Pero no a escucharme a mí. Va a hacer preguntas. Y yo le voy a contestar y también le voy a hacer preguntas, porque yo también voy a hacer preguntas. Y en esas preguntas y respuestas, ese juego de preguntas entre las de ellos y la mía, eso va a generar un mecanismo dentro de ellos que le va a aportar valor a la pregunta, y ese valor se llama sabiduría. Entonces, cuando yo genero ese cambio de paradigma, yo empiezo a ser artífice de un nuevo paradigma, mi paradigma. Y en ese paradigma abro la puerta a quien esté dispuesto a entrar, o al menos golpear la puerta. Y el que no, sigue su camino. Es muy simple todo. ¿Qué generaba el anterior texto? Generaba una emoción, pues yo lo llamo de esa manera, una emoción de necesidad, una emoción de falta, una emoción de pobreza, de miseria. Eso generaba esa emoción de el estar necesitado, el necesitar. En cambio, ahora genero en mí la emoción de comunicar, y en el otro también la emoción de comunicar. Y en la comunicación se va a generar un montón de situaciones. En la emoción de comunicar se van a abrir un montón de puertas que pueden desencadenar otro montón de puertas, y empieza a abrir otro montón de puertas. En lugar de encasillarse en ese cuadrante de la cárcel, de una de las cárceles del ser humano, que es lo necesario, donde te pones en el lugar del necesitado. Entonces, en vez de estar en esa cárcel, yo salgo de eso, cruzo en diagonal y me voy a lo posible. Y en lo posible abro todas las puertas posibles mediante el cambio de paradigma. Cuando cambio el paradigma, cambio todas las, digamos, las posibilidades. Abro todas las posibilidades.
no me quedo encerrado en lo posible, sino que de lo posible hago un pase a lo que se llamaría lo imposible. ¿Para qué? Para en lo imposible subir un poco más la vara. ¿Y qué sucede ahí? Al entrar con todo este texto a lo imposible, tengo que lograr que más individuos lean ese texto y se animen a preguntar. Y empiezo a abrir las puertas de lo imposible, empiezo a subir la vara, lo hago más imposible, más imposible. Lo que podría ser para muchos. Para mí eso no es un tema, no es un problema, digamos. ¿Por qué? Porque en cada uno de estas cárceles, yo sé cuáles son las trampas que cada uno me pone. Y cuando las identifiqué, todas las trampas, ahí cuando yo salgo y me vacío en el centro. Antes de armar el texto yo salí de esa cárcel de lo necesario, el necesitado, el que necesita la ayuda. Me fui al centro, me vacié de todo eso. Empecé a buscar qué texto iba a poner en mi carro, cómo iba a armar el texto. Esto no quiere decir que va a ser permanente, esto lo puedo llegar a cambiar. Esto puede llegar mañana o pasado, le digo, no, cambia esto y lo voy a hacer. ¿Pero por qué? Porque ya estoy en ese mecanismo donde yo soy el que voy marcando el paradigma. Yo soy el que armo el paradigma. Y como yo armo el paradigma, yo lo puedo cambiar cuando yo quiero. Yo puedo retroceder o avanzar. Eso lo hago yo mismo. No dependo de nada de afuera, de nada, absolutamente nada de afuera, que me obligue a mí a cambiar el paradigma. ¿Por qué? Porque al estar ese paradigma dentro mío, al haberlo armado yo, solamente lo entiendo, lo veo y lo siento yo. Entonces, como yo tengo el manejo de ese paradigma, lo puedo cambiar. En cambio, el paradigma que a ti te imponen de afuera, yo lo cambio cuando ellos quieren. Y tú automáticamente reaccionas, ya sea en forma positiva o negativa, reaccionas a ese paradigma. Porque te lo estás moviendo desde afuera. Ahora, cuando yo hice esto, y pasé desde lo necesario al centro y del centro a lo posible, y de lo posible me muevo a lo imposible, en lo imposible empiezo a jugar cuál es la forma más difícil, cuál es la vara más alta, dónde está y llega un momento que la vara sube y sube, y yo tengo el control también hasta qué punto subo la vara o hasta qué punto la bajo. Cuando logro es lo que yo quiero en ese cuadrante, vuelvo de vuelta al centro, me vacío de esos supuestos paradigmas que se me hayan implantado en esa parte, porque estoy también, digamos, propenso a que se me implanten, que se me metan, digamos, paradigmas que no son míos. Entonces tengo que entrar al centro para vaciarme de eso. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos paradigmas que se me pueden meter en lo posible, lo necesario, en lo imposible? Y el cuarto, que es lo contingente. ¿Cuáles son esos paradigmas que a mí se me implantan? Están alrededor mío, están en todas partes. ¿Cuáles son? Son creencias que
en cada uno de estos 4 cuadrantes me van a limitar, ¿no? Que me van a... voy a poner un ejemplo ayer, algo muy curioso. Yo solamente contesté con una frase. Lamentablemente el señor no estaba, digamos, en su mejor raciocinio, pero él manifestó lo que él sintió. Como vio el cartel que dice Alaska, entonces me pregunta, dentro de su grado de ebriedad, me pregunta, ¿vas para Alaska? Sí, le digo. Entonces me responde, así no se puede. Escuchen, así no se puede. Y yo le respondo solamente, sí, se puede. Y pego la media vuelta y me voy. O sea, yo freno algo que, un paradigma que ya está puesto en la cabeza de este individuo. No pretendo cambiarlo, porque no me interesa cambiárselo, ¿no? Porque es algo que lo tiene que hacer él mismo. Pero le respondo de que yo sí puedo. Entonces me retiro, me pongo en mi lugar donde quiero estar, y ahí estoy en mi paradigma. Y podrán decir, quizás qué mal que estuviste, porque hiciste eso. No. Hay situaciones en la vida en las cuales tú tienes que responder en forma enérgica, porque tú estás en una posición, tú estás en un lugar. Y de ahí eres tú el que maneja las situaciones ahí. Eres tú el que eres el artífice de esa situación. Y no, si tú permites que otro paradigma te traiga de vuelta al paradigma anterior donde estabas anteriormente, que no es el tuyo, entonces eres tú el responsable, no ese individuo que te llevó a ti de vuelta a ese paradigma, o que trató de llevarte de vuelta a ese paradigma, ¿no? Sino que eres tú el responsable de caer en ese paradigma. Tú lo que tienes que hacer es frenar y decir, no, yo ahí no entro, y cambias. El no puedes por el sí puedes. Y ese es el primer paradigma imperante que domina la humanidad, que es la política, el poder. ¿Por qué para él no puede o para mí sí puedo? Para él no puede porque él entrega, el poder de él está afuera, está en otro. Otro decide el poder de él. En cambio, el poder mío lo decido yo. ¿Se dan cuenta? El poder mío lo decido yo. Yo no le doy mi poder a nadie. A nadie. A nadie le doy mi poder. A nadie le regalo mi poder. Eso me pertenece. Por eso contesté de esa manera. Esto lo van a ir viendo ahora, semana por semana, van a ir viendo los cambios que voy haciendo y van a ir viendo cómo yo voy a ir cambiando de paradigma. Esto no quiere decir que ustedes hagan lo mismo que yo, háganlo de acuerdo a sus propios paradigmas, cómo ustedes entienden su paradigma, cómo está tu situación hoy. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿A qué quieres llegar en la vida? ¿Y qué te frena? ¿Por qué no lo logras? ¿Qué es lo que hace que tú no des ese paso que vienes pensando, que vienes soñando, que vienes queriendo hace rato?
Pero eso lo tienes que hacer tú. Tienes que entender cuáles son tus paradigmas. O sea, los paradigmas son los mismos. Los 4 paradigmas imperantes son: no puedo, no tengo, no debo y no sé. Tú tienes que entender estos 4 paradigmas. ¿Cómo sale de estos 4 paradigmas? Yo puedo, yo tengo, yo debo y yo sé. Simple. Pero tienes que entenderlo, lo tienes que sentirlo. Tiene que salir de acá adentro. No de acá, no solamente decirlo, no solamente pensarlo o repetirlo muchas veces. No. Tienen que vivir contigo. Y cuando están dentro tuyo, es ahí donde tú cambias esos paradigmas. Es un proceso largo, no es fácil. Por eso yo siempre digo, hagan el viaje interior. Ustedes se pueden meter en un montón de comunidades, pueden haber miles de comunidades, con todas las mejores intenciones. Yo estoy en contra de ningún tipo de comunidades. Todas tienen sus intenciones y cada cual se adapta de acuerdo a la comunidad a la cual quiera o desee pertenecer. Yo soy un ser individual y como individuo no me asocio ni me integro a ninguna sociedad. No quiere decir que sea antisocial. No soy antisocial. Soy un tipo muy sociable, me gusta conversar, me gusta comunicarme con todo el mundo, pero siempre me mantengo dentro de mi individualidad. Me ofrecieron hace unas semanas atrás entrar en un grupo, digamos, digital comunitario y me mandaron varios mensajes, todos con una enorme carga de intentar convencerme a que yo era la persona adecuada para participar en esa comunidad y aportar, digamos, para ellos lo que ellos dicen, que no es lo que yo utilizo, pero lo que ellos utilizan, el conocimiento. Yo no te puedo aportar conocimiento. Yo te puedo aportar el saber, lo que yo sé. Y eso es lo que yo hago con ustedes acá. Les aporto lo que yo sé. Ahora, yo se lo dije bien claro, ¿no? Yo les puedo colaborar, puedo participar, no sé, en un Zoom y aportar alguna idea, algún comentario, conversarlo con ustedes, no hay ningún problema. Estoy totalmente abierto a eso. Pero yo no pertenezco a ninguna comunidad, yo no pertenezco a ninguna organización. No me interesa. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una energía que, queramos o no, es individual, es totalmente individual. Pero al ser individual, cuando las energías se juntan, lo hacen en forma sutil. Cada individuo mantiene su individualidad, pero esa energía es sutil. Un ejemplo, lo están viendo acá. Mano derecha, mano izquierda. La mano derecha la utilizo yo más que la mano izquierda, por lo tanto, supuestamente la mano derecha es más útil que la mano izquierda, ¿no? Pero ahora, si me pongo en esta posición, en un ataque, la mano izquierda me va a cubrir esta parte para que no me noqueen y la mano derecha me va a cubrir esta otra parte. ¿Sí o no? Con una yo puedo engañar, buscar, encontrar un hueco para entrar y con la otra yo voy a noquear o lastimar
al contrincante. Pero una es la mano derecha y otra la mano izquierda. Son individuales. Son dos individuos totalmente diferentes. O sea, están en el mismo cuerpo, pero son diferentes. Si yo me fuera con los dos pies en la misma dirección al mismo tiempo y me hago pelota, me caigo, me rompo la nariz, me rompo la nuca o lo que sea. Pero los dos se tienen que mover al ritmo que cada uno tiene. Ahora, supuestamente el pie derecho yo lo utilizo mucho más para ciertas cosas que el pie izquierdo. Pongamos, si juego al fútbol, quizás voy a tener más posibilidad de hacer un buen gol con el pie derecho porque lo uso más que el izquierdo. Podría ser también de pie izquierdo y usar más mal el derecho porque uso más el pie izquierdo. O sea, ¿entienden cómo es? Así funcionamos todos nosotros. Si esa energía vibra al mismo nivel, vamos a hacer cosas, vamos a hacer cambios en la humanidad y vamos a lograr todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque si tú logras lo que tú quieres, yo logro lo que yo quiero, o lo que yo decido querer, y después eso se ve en los logros que yo tengo, los logros que tú tienes, es ahí donde empieza a cambiar. Miren, yo tengo 61 años. ¿Sabes hace cuánto vengo escuchando que la unión hace la fuerza? Y permítame decirle, hoy a mis 61 años es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida. Es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida. En 61 años, excepto, no sé, algún equipo de fútbol que juega, gane un mundial o que gana uno, no gana dos al mismo tiempo, gana uno. Más de eso, en algún momento, porque son diferentes individualidades que se unieron, vamos a poner ejemplo al fútbol, 11 o 22, 11 o 22, llámelo como ya, individualidades con capacidades diferentes que se unieron para formar un equipo. Pero cada una de esas individualidades no deja de ser un individuo. O sea, el arquero no va a ser el número 10 del equipo, va a ser el arquero. Y va a cumplir su función en el arco. El 10 va a cumplir su función, o el 9 va a cumplir su función adelante. ¿No? O el 4, el 5, el 2, el 3, van a cumplir su función ahí donde ellos tienen actitudes individuales para lograr el efecto que se necesita en ese lugar. Es ahí, por ejemplo, cuando nosotros, siendo individuos, podemos conectar. Por eso yo cuando me pidieron hace un par de semanas atrás que participara me integrara en un grupo, yo dije, no, yo no me integro, yo te puedo colaborar, yo puedo aportar ciertas ideas, cierta experiencia, yo la puedo aportar, combinada con la experiencia que ellos tienen, porque también tienen, esta gente que la que me contó tiene un montón de experiencia. O sea, inclusive han viajado mucho más que yo. Han viajado de muchas más formas y maneras que yo. O sea, no son principiantes.
han llegado a un nivel donde han logrado cosas que la media del humano no la logra. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero yo les dije que no. ¿Por qué? Porque ellos me estaban pidiendo algo que yo no me lo permito, que es delegar mi poder a otros. Delegar eso que yo tengo en forma innata a otros. Es como si el ejemplo del fútbol, como arquero le delegara mi poder al número 2 o al 5 o al 9 o al 10 y que el 10 decida qué es lo que yo hago en el arco. O yo como arquero decida qué es lo que hace el 10. No, no, no puedo, el 10 está en el otro lado de la cancha de fútbol. Puedo quizás manejar el 2, el 3 y el 4 ahí y pedirle que se ubiquen de alguna manera mejor para que me protejan, como arquero, digamos. Yo no soy arquero, pero bueno, pongo un ejemplo. Pero más de eso no puedo hacer. Lo que ellos hagan, cómo se muevan, las decisiones que ellos toman, son individuales. Ahora, cuando yo como individuo permito bajar al nivel de grupo, de estar integrado a algo, estoy delegando mi poder a otro. Porque ese otro va a poner las condiciones, las reglas, y yo me voy a tener que adaptar a eso. Esté de acuerdo o no con esa regla. Entonces, por eso yo le hablo de esto, de los paradigmas, como cuando uno empieza a crear su propio paradigma, cuando uno empieza a crear su propia realidad, cuando uno empieza a vivir en un estado donde tú eres el artífice de tu propia situación, y a partir de ahí creas tu propio entorno y vas generando todo ese movimiento en tu entorno. Lo vas generando tú. Por eso yo siempre planteo algo muy importante. Prueben, por eso digo, hagan, mejor dicho así, hagan ese viaje interior, pero háganlo en serio, porque lo que yo le estoy diciendo no son palabrerío, háganlo en serio. Hagan ese viaje interior y empiecen a encontrar en ese interior de ustedes la respuesta. Y cuando encuentren la respuesta, solito se les van a empezar a abrir un montón de perspectivas. En este momento ustedes son un paraguas cerrado. Algunos un poquito más abiertos, un poquito semiabierto. Pero cuando ustedes realmente expanden el paraguas, aparece un montón de líneas, un montón de posibilidades. Lo pueden hacer girar el paraguas, lo pueden mantener estático, hacer lo que ustedes quieran, pero siempre esas posibilidades van a estar ahí dando vueltas. Es eso lo que sucede cuando tú eres el que toma el comando de tu propia vida.
Es ahí cuando yo digo, la felicidad es un estado permanente. No es un estado a conseguir, a seguir, a buscar, a lograr, a obtener. O sea, imagínense todas las palabras que le acabo de decir, y hay muchísimas más, para las que le acabo de decir, siempre están afuera y lejanos. Siempre están allá. Siempre están en el otro extremo. Pero cuando tú haces ese viaje interior, entonces todo está acá. Todo empieza desde acá. Todo nace desde acá. Todo se crea desde acá. Es ahí donde cuando tú ves los resultados de eso que tú creaste acá, la emoción que te viene de vuelta es de felicidad, de satisfacción. ¿Por qué? Porque lograste eso que tú creaste. Observen lo que acabo de decir. Lograste eso que tú creaste. En ningún momento utilizo eso que deseaste, eso que buscaste, eso que quisiste, eso que perseguiste, eso que luchaste, eso que te sacrificaste, y un montón de palabras que quedan afuera, que están allá en alguna parte en el futuro. No, el futuro lo trajiste acá, acá. Y acá lo creaste, y de acá lo sacaste. Si salió mal, inténtalo de vuelta. Si salió más o menos, inténtalo de vuelta. Cuando te empezó a salir bien, seguilo haciendo, pero hacelo desde acá. No desde acá a Estocolmo, ¿eh? No de Estocolmo, hacerlo acá, porque Estocolmo queda lejos acá, ¿eh? Queda unos cuantos kilómetros acá a Estocolmo. Hacerlo de acá adentro. De tu alma, de tu espíritu. Tú eres espíritu viviente. Tú eres Dios. Hazlo desde ahí. Tú eres creador. Créalo. No lo busques. No lo desees. No lo persigas. No lo conquistes. No lo logres. Créalo. Créalo acá. Créalo acá primero. Sacalo de aquí arriba. Ponlo en palabras. Escuchate. Siéntelo. Cuando sientas lo correcto, sácalo. Lo sacas. Cuando sientes lo correcto, lo sacas. Expresar. Lo expresa. Lo sacas de la prisión. Lo liberas. Liberas tu realidad. Ese es el verdadero secreto de todo. Por eso, yo ahora estoy haciendo ese proceso de interpretar los símbolos que hay en mis sueños. ¿Para qué? Para amplificar más esta magia, la magia del camino, para hacer más magia, para lograr más magia, para ser más ese mago del camino. Gracias por esta semana y sé tú, tu propio mago, sé tú, tu propio creador, sé tú, tu propia felicidad, sé tú lo que viniste a hacer, porque tú, como yo, tenemos una misión.
Y la primera misión es ser feliz. Y ser feliz se logra creando realidad propia. No hay otra manera. Creando realidad propia. Gracias por esta semana. Espero te haya gustado esta vez. Te voy a aportar mucho más. Pero el viaje a un principio. Al principio es un viaje. Y el viaje tiene diferentes etapas. Al igual que el camino. No estoy haciendo el camino. El camino tiene diferentes etapas. El camino va cambiando. El camino tiene diferentes senderos. Yo voy cambiando y eligiendo el sendero que yo elijo. Pero lo elijo yo. No me lo eligen a mí, lo elijo yo. Intenten lo mismo ustedes. Porque ustedes llevan consigo la verdad. Verdad. Ver y dar. Ver y dar. Verdad. Ver y dar. Désenla a ustedes mismos. Desen esa verdad a ustedes mismos. Y de esa manera se va a expandir a todos los demás. Yo estoy dando mi verdad. Mi verdad. Estoy compartiendo con ustedes. Pero no es la verdad de ustedes. La verdad de ustedes y ustedes. Pero yo les estoy mostrando cómo es mi verdad. Porque la verdad existe. No es como muchos dicen que no existe. Sí, existe. Pero yo no necesito convencerte a ti de mi verdad. Ni que tú me convenzas a mí de tu verdad o lo que tú crees que es tu verdad. No, yo te la muestro. Pero tú busca la tuya. Y te puedo garantizar una cosa. Que la tuya es tan maravillosa, que cuando la empieces a sentir, a vivir, a olfatear, a saborear, te va a gustar tanto que por primera vez en tu vida te vas realmente a enamorar, pero va a ser un amor eterno. No te olvides de eso. Si te gustó, suscríbete, dame un me gusta, es lo mínimo que te puedo pedir, no te cuesta nada. Y no les prometo nada de cómo voy a hacer los videos. Puede ser uno por semana, puede ser dos por semana, depende de cómo se me antoje. Lo voy haciendo como se me vaya antojando. Pero gracias por esta semana y tengan un muy buen fin de semana. Y como dice Julito, ¿qué les hizo ese hombre que lo tienen todavía pegado arriba en una cruz? Es lamentable, pero bueno. Con respeto a todos ustedes que celebran todo eso, yo lo que vi antes de ir acá, en algún momento se lo voy a comentar, pero bueno, son creencias. Un abrazo, un beso grandote a todos, cuídense y nos estamos viendo en el próximo episodio de La magia del camino con este gran mago individual. Un abrazo. Jag träffade en trevlig kille som heter Hans. Han gick där på vägen, en vandrande man. Någon som alla ville ta i sin famn. Han var så snäll, han var så god. Alla älskade han just nu. Det var så kallt och alla frös. Men Hans han ville ha en tös
som han kunde värma sin heta kropp mot. Så jag bjöd in han på en liten ormgrop. Ja, tack så mycket, Så bra! vi satt där tillsammans, vi tog oss en bärs. Vi älskade varandra, vilken jävla fest. Men Hans han vandrar vidare genom livet just nu. Och Hans, vi älskar dig så. Åh lilla Hanse, lille gubben min. Jag älskar, hoppas du stannar en stund till. För ingenting är bättre än det du sa. Alla vackra ord du lärde mig den dag. För Hans han ger mig kärlek. Hans han ger mig ro. Han ger mig någonting jag aldrig någonsin känt förut. Så jag ber dig nu lilla Hansegubben, kan du stanna kvar? Yes! Och dricka 10-15 öl med mig. Så Wow. vore du helt underbar. Arriba, arriba, el toro.